¿Qué tal, hermanos? El Señor los bendiga. Nuevamente bienvenidos al curso, un martes más de Conociendo la Palabra de Dios. Esta ya nuestra lección número 7, hermanos, de este hermoso curso que el Señor nos ha permitido estar compartiendo ya por estas semanas, por estos meses. Y pues es un placer nuevamente, hermanos, como se los digo cada semana, un gozo, una bendición, el poder estar aquí delante, aunque sea de una cámara, hermanos, pero yo sé que delante de ustedes que están en sus casas, delante de toda la congregación, delante de personas, de hermanos que están incluso en otros países también recibiendo la palabra del Señor, en otros estados también de aquí uno de nuestra república. Es un gozo y una bendición, hermanos, poder estar nuevamente aquí pues compartiendo y conociendo la palabra de Dios todos juntos. Amén, hermanos. Me da mucho gusto pues nuevamente saludarlos. Nuevamente poder estar aquí, tal vez no viéndolos, ¿verdad? Pero sabiendo que estamos ahí todos conectados, un martes más de Conociendo la Palabra de Dios. Y como les decía, pues hoy es la lección número 7, vamos a hablar hoy acerca de los profetas mayores. Ya se acerca la recta final de lo que es el Antiguo Testamento, ¿sí? Esta es la penúltima fracción o la penúltima porción, la penúltima de las divisiones que tiene el Antiguo Testamento. Después de los profetas mayores vienen los profetas menores, que seguramente pues serán 2 lecciones, hermanos, porque son 12 libros en total, son 12 los profetas menores. Seguramente eso lo estaremos viendo en 2 lecciones. Ahorita está la número 7, los profetas mayores, vienen los profetas menores y ya pasamos luego, si el Señor así nos lo permite, primeramente su voluntad, a estudiar el Nuevo Testamento. Amén, hermanos. Entonces pues vamos a estar todos ahí en casita, en familia, tal vez quien venga de trabajar, quien esté llegando de hacer otras labores, hermanos, quien nos esté viendo en Facebook tal vez, pues estemos atentos, y aunque sea que vayamos en el transporte, que vayamos en camino a algún lugar o que estemos de visita en otra parte, hermanos, no nos perdamos las transmisiones, no dejemos de lado la palabra de Dios y pues vamos a estar todos, como dice la palabra, unánimes juntos, aunque físicamente no sea así. Amén, hermanos. Nuevamente los exhorto a tener ahí su Biblia a la mano, su libreta, una pluma, tal vez marcadores, para ir viendo, hermanos, para ir conociendo más todo lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Vamos a hacer una oración primeramente, hermanos, antes de empezar. Vamos a pedir la guía del Señor, vamos a pedir que su voluntad se haga en esta noche en nuestras vidas. Amén. Incline por favor su rostro, cierre sus ojos y vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, en esta noche, Padre, un martes más. Padre, martes 18 de enero, Padre, martes 19 de enero, perdón, Padre, que tú nos permites, Señor, estar compartiendo la palabra de Dios, que tú nos permites estar reunidos, Padre, en nuestras casas, con nuestras familias, Señor, y aunque sea, Padre, a través de medios electrónicos, Padre Santo, pero estamos espiritualmente juntos, Padre, deseando, Señor, anhelando, Padre, conocer más de tu palabra, aprender más de ella, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que en esta noche, Padre, tu palabra hable, Señor, a través de mí, que tú me uses, Padre, que yo sea solamente un instrumento, Padre, para tu honra, para que tu nombre sea glorificado, pero que también nuestros corazones, Padre, estén dispuestos, Señor, que sean tierra fértil para recibir tu palabra y para aprender y entender todas esas hermosas enseñanzas, Padre, que tú tienes para nosotros, Padre. Háblanos, Señor, toca nuestros corazones, Padre, y que tu palabra, Señor, penetre, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, pues vamos a comenzar pues con esta serie, este capítulo, esta lección de hoy de los profetas mayores. Si recuerdan, pues lo vimos en la lección 2, cuando hablamos acerca del Antiguo Testamento. ¿Sí? Hay 17 libros proféticos o escritos, o mejor dicho, con nombres de profetas en la Biblia, o atribuidos a alguno de estos, divididos en 2, en profetas mayores y en profetas menores, ¿sí? Vamos a ver primeramente qué es un profeta, ¿sí, hermanos? ¿Cuál es la definición que tenemos nosotros bíblicamente de lo que es un profeta? ¿Qué ministerio ejercían los profetas? ¿Qué ministerio, hermanos, deberían estar ejerciendo actualmente los profetas? ¿Y por qué el Señor los usó tanto, hermanos? ¿Por qué gran parte del Antiguo Testamento está escrito por estos personajes y por los profetas? Aquí vemos, por ejemplo, que la palabra profeta viene del griego profetés,
¿sí? Que quiere decir anunciar en presencia de. Los prefijos griegos, que es pro, quiere decir delante de o delante de, sí, delante de o en presencia de, y fetes, que quiere decir hablar, que quiere decir dar un mensaje, que quiere decir anunciar. Al estar juntas estas dos palabras, pues nos queda la traducción o el significado de la palabra profeta como nosotros la conocemos, que es anunciar en presencia de. Y este es el origen de la palabra en nuestro idioma castellano, español, de la palabra profeta viene del griego, pero en hebreo, hermanos, la palabra profeta o la palabra que se utiliza para designar a los profetas o se utilizaba para designar a los profetas es la palabra Nabí. Aquí está, quedó muy en la orillita, pero esta es la palabra Nabí, ¿sí? Que quiere decir simplemente anunciar o comunicar algún mensaje. Eso quiere decir la palabra Nabí. Si se fijan, ambos significados, tanto el griego como el hebreo, están relacionados por esto, por la palabra anunciar, ¿sí? Eso es lo que es un profeta bíblicamente, hermanos. Es alguien que anuncia, es alguien que da un mensaje, ¿sí? Muchas veces y durante muchos años, hermanos, incluso hoy en día, se tiene la idea errónea dentro de las iglesias cristianas de que un profeta es alguien que ve el futuro, es alguien que te dice tu futuro, es alguien que te dice qué va a pasar, es alguien que te anuncia lo que viene para tu vida, con quién te vas a casar, cuántos hijos vas a tener, en dónde vas a trabajar, de qué color va a ser tu carro, de cuántos pisos va a ser tu casa. Y en eso, hermanos, se está abaratando el ministerio, la labor, hermanos, de los profetas. Pero un profeta, hermanos, no es un vidente necesariamente, no es un adivino. No es alguien que, para que tú digas que es profeta, tenga que decirte algo que va a pasar dentro de algunos años, hermanos. Y en las iglesias muchas veces se utiliza este tipo de ministerios, ¿sí? No tan bíblicos, no tan basados en la palabra de Dios, de personas que vienen y dan palabras, hermanos, de personas que están en las iglesias dando palabras supuestamente proféticas. Cuando la palabra profética, hermanos, no está relacionada necesariamente con algo que va a pasar. Amén. Estamos muy acostumbrados a eso, hermanos, a entender a un profeta como alguien que ejerce un ministerio donde habla acerca de algo que va a pasar, de algo que va a venir, hermanos, y no necesariamente es ese su significado. Amén. Entonces tengamos cuidado con eso, hermanos, porque un profeta es simplemente un mensajero, ¿sí? Es simplemente alguien que anuncia un mensaje. Eso es un profeta. Puede ser del pasado, del presente y sí puede ser del futuro, pero no necesariamente, hermanos, tiene que ser del futuro. Amén. Entonces tengamos cuidado, hermanos, es importante que entendamos esto, porque la iglesia ha vivido en confusión durante muchos años debido a falsos profetas, hermanos. Hay ministerios, hay iglesias que se han destruido, que se han separado, hermanos, por palabras de profetas. Hoy en día, hermanos, las redes sociales, YouTube, las iglesias, hermanos, gran parte de la apostasía que se está viviendo hoy en día es debido a estos falsos profetas que vienen y te anuncian la prosperidad, que vienen y te anuncian que te vas a casar con el más guapo o la más bonita de la iglesia, que vienen y te anuncian que vas a ser pastor cuando ni siquiera eres bueno para lavar los baños, no te conviene ni siquiera levantar las sillas. Y gracias a todas estas palabras proféticas, hermanos, es que la iglesia se ha sumido en esta apostasía que había de pasar, sí, pero también nosotros, hermanos, el pueblo de Dios, los miembros de la iglesia hemos puesto de nuestra parte para que esta apostasía se expanda, hermanos, porque creemos en cualquier cosa, porque le hacemos caso a cualquier persona, hermanos, ¿sí? Entonces tengamos cuidado con eso, con lo que es un profeta, y no nos dejemos engañar. Yo estoy tranquilo en mi corazón porque sé que la palabra que se nos ha enseñado aquí, no de hoy, no de ayer, no de hace un año, hermanos, de hace 15 años que el Señor levantó este ministerio, es una palabra sana, hermanos, es una palabra pura, es una palabra viva. Y yo estoy tranquilo, hermanos, y yo sé que también nuestros pastores lo están, de saber que la iglesia está bien fundamentada, que está firme.
que está fuerte y que no nos vamos a dejar engañar por videos que tengan 10 millones de vistas en YouTube, por un pastor, por un profeta que sea famoso mundialmente, que sea famoso internacionalmente, y que va a venir a Aguascalientes y que sana y que libera y que todo lo que él habla se cumple. Yo estoy tranquilo en ese sentido, hermanos, sabiendo que nuestro corazón, nuestro espíritu está bien alimentado, está fuerte. Amén. Pero no quería dejar pasar la oportunidad. No está de más, hermanos, recordar que un profeta es simplemente un mensajero. ¿Sí? Se podría decir que en estos momentos, en los videos de los lunes, martes, miércoles, jueves, nosotros, quienes estamos aquí, hermanos, los sábados, domingos, estamos ejerciendo la labor de un profeta, porque simplemente estamos comunicando un mensaje que de parte del Señor viene para la iglesia. Amén, hermanos. No todos los profetas, ahorita lo vamos a ver conforme vayamos entrando a los libros, eran precisamente profetas, eran personas normales, tenían un oficio, tenían una profesión, eran jóvenes, hermanos, que tenían sueños, familia, ¿sí? Pero que un día el Señor les habló y empezó a utilizarlos para dar mensajes, y eso es un profeta, hermanos, alguien que da mensajes de parte del Señor. Con esto no quiero que se malentiendan, decir, ay, es que el hermano Dani se está autoproclamando como profeta. No, hermanos, de ninguna manera. Simplemente un profeta lo que hace es dar un mensaje, un servidor está dando un mensaje, mañana miércoles el pastor va a dar un mensaje, el lunes, el día de ayer, el pastor estuvo dando un mensaje, el sábado nuestros hermanos Juan y Carla, aunque estén en la oración, pero están leyendo la palabra, están dando un mensaje, hermanos, eso es un profeta. Amén. En la Biblia, hermanos, en el Antiguo Testamento hay 4 profetas mayores y hay 12 profetas menores. Ojo, estamos hablando aquí del número de personas, ¿sí?, de personajes que fueron instituidos como profetas mayores, es decir, quienes escribieron los libros. Son 4 profetas, son 4 autores que hicieron 5 libros, ¿sí? Recordemos que el libro de Lamentaciones es atribuido generalmente al profeta Jeremías. Entonces es por eso que tenemos 5 libros escritos por 4 autores. Y en cuanto a los profetas menores, pues ahí sí no hay duda, es uno de cada quien, uno con su título, con el nombre de cada uno de ellos. Amén, hermanos. Esta es una pequeña introducción a lo que es un profeta, cuántos profetas mayores, cuántos profetas menores, ¿sí? Hoy vamos a hablar específicamente de los profetas mayores. Amén. Ahora, ¿por qué está dividido así entre profetas mayores y menores? Antes de pasar a esta diapositiva, porque no es tanto, hermanos, que estos 4 hermanos, que estos 4 siervos del Señor hayan sido más importantes que Ageo, que Habacuc, que Sofonías, que Malaquías, que Oseas, que Jonás, etc. No es eso, hermanos, sino que por la cantidad de la palabra que está escrita, es por eso que se dividieron en profetas mayores y en profetas menores. Pero no es que un ministerio de uno haya sido más sobresaliente del otro. Muchos de ellos, hermanos, llegaron a ser contemporáneos, llegaron a conocerse, llegaron a servir al Señor al mismo tiempo, y el Señor los usaba de la misma manera, ¿sí? El Señor los usaba por igual. Por ejemplo, Isaías llegó a ser contemporáneo de Amós, y eso, hermanos, era nada más el repartirse la tarea, porque Amós predicaba en una parte del reino, Isaías predicaba en otra parte del reino, ¿sí? Jeremías, en los últimos años de su ministerio, de su llamado, coincidió con Ezequiel, ¿sí? Y eso pues también era un complemento de la labor de uno con la labor del otro. Y no por eso, hermanos, el libro de Isaías tiene más valor, por ejemplo, que un libro pequeñito como el de Sofonías. No es así, hermanos. El libro de Daniel no tiene más valor espiritual que el libro de Joel. Cuando los vayamos estudiando, nos vamos a ir dando cuenta de la importancia de cada uno de estos libros, ¿sí? Nada más es dejar en claro que es mayores por la cantidad mayor, más grande de escritura que tuvieron ellos 4 a comparación de los otros 12. Amén, hermanos. De hecho, recordemos que en el Tanaj hebreo, en las escrituras hebreas, los 12 profetas menores son un solo libro. Está escrito como el libro de los 12.
Los dos están contenidos en un solo libro, mientras que estos 5 sí están separados uno por uno, ¿sí? Entonces, lo repetimos, son 4 autores, son 5 libros, empezando por Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. El libro de Lamentaciones, lo decíamos, atribuido al profeta Jeremías. Amén, hermanos. Entonces, estos 5 libros son los que vamos a estudiar el día de hoy. Comencemos, pues. El primero de ellos es Isaías, hermanos, el más extenso de los 5 libros, el profeta que más escribió de todos, ¿sí? Isaías, o su nombre en hebreo, ¿sí? Yeshayahu, era hijo de Amos, no de Amós, ¿sí? Veamos cómo está aquí con Z. Entonces, era hijo de Amos, ejerció su ministerio en el reino de Judá, es decir, en el reino del sur. Recordemos que para cuando ellos empezaron su ministerio, el reino ya estaba dividido. El último profeta, que podríamos decir así, que la Biblia menciona ya con el Reino Unido todavía, era Natán, él era el último profeta que podemos leer con el reino todavía unido, aunque él no tiene ningún libro escrito, obviamente. Pero por mencionar alguno, todos los demás que vamos a ver, hermanos, ya están, o ya los vamos a ver en un contexto. Es importante que lo entendamos para que entendamos también a quién le escribieron. Ya están dentro de un contexto del reino dividido, el reino del norte, ¿sí? Y el reino del sur con la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, algunos de otras tribus que se pasaron hacia ese reino, pero el reino del norte eran las otras 10 tribus. Entonces, el primero fue Yeshayahu, ¿sí? O Isaías, ejerció su ministerio en el reino de Judá, es decir, en el reino del sur, en el reino de los herederos de David, durante los reinados de Usías, de Jotam, de Acaz y de Ezequías. Eso lo vemos ahí en el libro, en Isaías 1:1, donde menciona durante cuánto tiempo estuvo ejerciendo su ministerio el profeta Isaías. Fue contemporáneo, como lo decíamos, hermanos, de Amós, de Oseas y de Miqueas. Aquí, por ejemplo, Oseas predicó mucho en el sur también, tanto Amós como Oseas predicaron también en el reino de Judá. Miqueas estuvo más enfocado al reino del norte, al reino de Israel. Ese es el libro, o ese era, hermanos, mejor dicho, el profeta Isaías, ¿sí? El profeta Isaías que, de acuerdo a los estudios, hermanos, era de la realeza. Él pertenecía a la realeza, era hijo, era descendiente de David, era hijo de, digámoslo así, los herederos, hermanos, quienes llegaban al trono después de la muerte de su padre, eran generalmente los hijos primogénitos, ¿sí? Pues el padre de Isaías era hijo de uno de los hijos que no eran primogénitos, ¿sí? O sea, del segundo, del tercer hijo de la línea sucesoria de David, ¿sí? Entonces, por eso Isaías pertenecía a la realeza, porque su papá venía del linaje de David y él también pues pertenecía a esa casa, ¿sí? Aunque nunca tuvo derecho a heredar el trono, pero él era parte de la realeza, hermanos, él era un noble, ¿sí? Y ahí en esa posición de privilegio que él tenía, hermanos, tanto políticamente como económicamente, el Señor lo escogió, ¿sí? No es que él haya sido consagrado, por ejemplo, como Sansón desde su nacimiento, como Samuel desde su nacimiento, no es que él haya sido consagrado así, sino que estando ahí ejerciendo, viviendo entre la nobleza, entre los ricos y poderosos de Israel, el Señor ahí lo llamó, el Señor ahí lo escogió. Entonces, esto también nos da un mensaje, hermanos, porque muchas veces tenemos esa idea, pues de que para que el Señor nos use, forzosamente tiene que ser alguien humilde, un pastor como David. Amós era un pastor también, ¿sí? Personas sencillas, y no es así, hermanos, ¿sí? El Señor, a quien ve con un corazón dispuesto, hermanos, con ganas, con anhelo, con deseos de trabajar, con deseos de servir, el Señor lo llama, y aquí está el ejemplo de Isaías. El mensaje principal de este libro es declarar el descontento de Dios, ¿sí? Causado por los pecados de su pueblo y naciones vecinas, así como las promesas mesiánicas, hermanos. El libro de Isaías tiene una gran relevancia para nosotros como iglesia cristiana debido a la gran cantidad de
profecía mesiánica que contiene, ¿sí?, tanto de lo que ya se cumplió con el nacimiento, la muerte, la crucifixión, el sufrimiento de nuestro Señor, como con lo que se va a cumplir, hermanos, en la segunda venida del Señor. Entonces tiene gran contenido mesiánico también el libro de Isaías, en general todos los profetas, pero el libro de Isaías es uno de los que más nosotros como iglesia cristiana reconocemos como un libro profético con palabras mesiánicas. Vemos aquí pues el principal contenido, el objetivo principal de este libro era eso. El Señor, hermanos, cansado, triste, decepcionado de que su pueblo pecaba y pecaba, de que los reyes, hermanos, los líderes, los responsables de llevar a su pueblo a adorarlo a Él, a conocerlo a Él, no lo hacían, sino por el contrario, hermanos, levantaban altares para los ídolos, adoptaban las costumbres paganas de las naciones que estaban a su alrededor. Entonces esto causó el descontento del Señor, ¿sí?, de Dios, y las palabras de este libro van dirigidas principalmente a eso, ¿sí? Y es donde vemos que no todo es acerca del futuro con un profeta, sino acerca de lo que estás viviendo, decir, esto que estás haciendo, déjalo de hacer, ¿sí? Arrepiéntete de tus caminos vanos, de tus caminos pecaminosos, deja de participar en las costumbres paganas, deja de ser llevado por la carne y las vivencias mundanas. Ese es uno de los principales contenidos, o de los principales temas, que contiene este libro de Isaías, junto con lo que ya hablábamos de las palabras de las profecías mesiánicas, hermanos. Es un libro de más de 60 capítulos, hermanos, de 66 capítulos. Entonces, ahondar específicamente en este libro, hermanos, nos llevaría años y años y años de estar estudiando, las palabras de exhortación a volver al camino, ¿sí?, de estar estudiando los significados de las profecías mesiánicas, de estar estudiando las promesas de restauración que habrá cuando vuelvas al camino, hermanos. Pero a grandes rasgos esto, hermanos, es lo que nos habla el profeta Isaías. Y nuevamente, espero que esto, hermanos, en su corazón, en su espíritu, en nuestro espíritu, hermanos, me incluyo por supuesto yo, esté despertando, hermanos, el interés, esa cosquillita por conocer la palabra de Dios, hermanos, por leer este libro, por aprender del libro, ¿sí? No importa que nos llevemos años en entenderlo, hermanos, pero extraer la gran riqueza que tiene un libro tan extenso, hermanos, como lo es el de Isaías, el del profeta Isaías. Es uno de los libros más grandes que hay en la Biblia, uno de los libros más extensos, casi del tamaño de los salmos, hermanos, porque hay salmos muy pequeños, así como hay salmos grandes, hay salmos muy pequeños, pero este tiene muchos capítulos extensos, donde hay mucha riqueza espiritual que vale la pena entender, hermanos, no leer, entender y luego interiorizarla y vivirla. Amén. Bueno, el libro está dividido en en 3 secciones. La primera de ellas es la que habla acerca del juicio contra Jerusalén, ¿sí?, o empezando desde el juicio del Señor contra Jerusalén, contra Judá, por supuesto, Jerusalén como la capital del reino de Judá, hasta el tiempo glorioso de la venida del Mesías, ¿sí? La primera sección es una condena hacia el pecado e infidelidad de Judá, junto con un llamado a la santidad, ¿sí, hermanos? O sea, no es solamente el regaño, no es solamente la exhortación, sino es el llamado a la santidad, es decir, te estás equivocando, regrésate, endereza tu senda, ¿sí? Dirige tus pasos nuevamente hacia el Señor. No es solamente que el Señor nos regañe por regañarnos, o que el Señor nos exhorte, o que el Señor condene nuestras actitudes pecaminosas, sino que Él quiere que regresemos, hermanos. Es como cuando uno como papá, en lugar de disciplinar a sus hijos, simplemente les grita, o simplemente les da una nalgada, o tira uno una bofetada a ver dónde le atine, hermanos, y ya, así se queda.
sin darle ninguna enseñanza, sin darle ninguna reflexión. El niño, la niña no lo va a entender como una disciplina, lo va a entender como un castigo, como algo malo. Pero si uno lo disciplina, hermanos, con su varita y luego habla con él, ¿sí?, con ella, y les explica que esa conducta, que ese comportamiento no es idóneo, no es lo adecuado, el niño lo entenderá como una disciplina, y así el Señor también lo hace con nosotros, hermanos, ¿sí? No solamente condena nuestras conductas pecaminosas, sino que Él nos llama, hermanos, nos quiere guiar nuevamente hacia sus sendas, ¿sí?, hacia su conocimiento. Contiene un mensaje contra las naciones paganas, perdón, aquí dice pagadas, es paganas, conocido como el Apocalipsis de Isaías. Esta primera sección es del capítulo 1 al capítulo 39 del libro de Isaías, ¿sí? Entonces, no solamente fue dirigido contra el pueblo de Dios, sino que el amor del Señor se extendió hacia las naciones vecinas que estaban llevando a su pueblo a pecar, pero en su amor el Señor, en su misericordia, también quiere el arrepentimiento no solo de su pueblo, sino también de aquellas naciones que estaban alrededor de ellos, ¿sí? La segunda sección es un discurso de consuelo para los exiliados en Babilonia y la esperanza de un pronto retorno a su patria. El tema central de esta sección es la confianza en Jehová, y va del capítulo 40 hasta el 55. Es decir, hermanos, nuevamente volvemos. El pueblo de Dios pecó, sus reyes, sus líderes, sus sacerdotes, hermanos, llevaron al pueblo hacia el pecado, lo guiaron hacia la inmundicia, hacia la maldad. Esto trajo la consecuencia, pues, de que fueran expatriados, de que fueran llevados, tomados y llevados a Babilonia. Pero aún en medio de ese sufrimiento en Babilonia, en una tierra ajena, extraña, hermanos, que generalmente o principalmente se asocia con el pecado, en medio de todo eso, hermanos, aún ahí el Señor les da una palabra de consuelo, de decir que habrá un retorno a su patria, de decir que habrá una restauración, eso que el pastor nos ha enseñado tantas veces, una restitución. ¿Sí? Que no es solamente el perdonar, que no es solamente el decir ya me voy a portar bien, sino que va a haber, una restitución hacia lo que era antes, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para recibir ese tipo de palabras? Pues es confianza en el Señor. Amén. Esto se ve en los capítulos del 40 al 55, obviamente del mismo libro de Isaías. Después viene la tercera parte, la tercera sección, que es un mensaje de consolación para los repatriados, es decir, estos son para los exiliados, estando aún en Babilonia, ¿sí?, siendo aún esclavos, siendo aún presos en Babilonia. Esto ya es para los repatriados, es decir, que ya habían regresado. Es un mensaje para ellos, junto con la promesa de que el Señor le devolverá su esplendor a Jerusalén, ¿sí? Y aquí es donde hay una mayor cantidad, hermanos, entre estas dos secciones es donde hay una mayor cantidad de profecía de palabra mesiánica, entre la segunda y la tercera sección, ¿sí? Entonces, ahora que ya están en casa, que ya estaban en casa nuevamente, pues el Señor promete que su pueblo, que su país, que su reino, que su nación va a volver a ser grande. Amén, hermanos, que va a volver a tener esplendor, que va a volver a tener brillo, que va a volver a tener riqueza, poder, etcétera, ¿sí? Y este es el libro de Isaías, donde vemos, en resumen, mensajes de condenación hacia el pecado, un llamamiento hacia una vida santa, consolación en medio de las pruebas, de las aflicciones que estemos viviendo a causa de nuestra desobediencia, de nuestras conductas pecaminosas anteriores, y siendo ya perdonados, tenemos la esperanza, hermanos, es muy importante esa palabra, de que el Señor nos restaurará. Amén. De que el Señor nos volverá a levantar, de que nos devolverá lo que era antes de nuestra caída, antes de nuestro pecado. Amén, hermanos. Ese es el libro del profeta Isaías. A continuación vamos con el segundo de ellos, un libro también bastante extenso, que es el libro del profeta Jeremías,
o el profeta Yermahu, como se conoce en hebreo, que profetizó también en el reino del sur durante los reinados de Josías, Joaquín, Joacim y Sedequías. Fue contemporáneo de Nahum, de Habacuc y de Abdías, ¿sí? Entonces, fíjense, este libro es un libro muy importante porque durante el reinado de Josías, junto con Jeremías, hermanos, restauraron el culto, ¿sí? Hay una porción en los libros de Crónicas donde se nos habla que Josías, gente a su cargo encontró los libros de la ley, ¿sí? Encontró copias de los libros de la ley original dada por Moisés, y eso, él al estarlos leyendo, tocó su corazón, hermanos, y lo llevó al rey Josías a restaurar nuevamente todo el culto, a derribar todos los altares, todos los lugares altos, los lugares de adoración hacia otros dioses, hacia otros ídolos, hacia otras deidades, volver a darle esplendor al templo, volver a basar su vida en la ley del Señor, en la ley que habían recibido, y gran parte de esa reforma espiritual, hermanos, que es como se le conoce históricamente, la reforma espiritual del rey Josías, siendo un joven, ¿sí? Josías tenía aproximadamente entre 25 a 30 años cuando empezó con esta reforma. Siendo un joven, pues fue muy importante la labor de Jeremías en esa reforma espiritual. ¿Por qué? Porque Jeremías, como vemos aquí, tenía un corazón compasivo, ¿sí? Y oraba por su pueblo, pero al mismo tiempo condenaba a los gobernantes, sacerdotes y falsos profetas que extraviaban al pueblo. Es decir, Jeremías, incluso hay quienes lo han llamado el profeta llorón, hermanos, el profeta sentimental, porque así era. Jeremías tenía mucho amor por su pueblo, sentía mucho amor de parte del Señor por su nación. No le gustaba ver a su pueblo sufrir, no le gustaba ver a su nación, a su ciudad, bajo la idolatría, bajo los cultos paganos, bajo las costumbres mundanas de las naciones que estaban a sus alrededores o a su alrededor. Y es por eso que él fue parte importante de esa reforma espiritual junto con el rey Josías. Desafortunadamente, quienes siguieron pues ya no colaboraron mucho. De hecho, pues Joaquín fue el rey que fue llevado exiliado, ¿sí? A Babilonia. Durante su reinado fue que se llevó a cabo el exilio, hermanos, a Babilonia. Pero Jeremías fue una parte importante de la restauración del culto espiritualmente que se hizo en la nación de Judá, o en el reino de Judá. Sí, él también dedicó su ministerio principalmente en el reino del sur. Su llamado fue ejercido principalmente en el reino del sur, en Judá, donde la capital era Jerusalén. Ahí es donde trabajaba Jeremías, donde el Señor lo usaba, ¿sí? Entonces, además de que oraba por su pueblo, intercedía por él como Moisés lo hacía, por ejemplo, al mismo tiempo, pues, condenaba las corruptas acciones de los reyes, ¿sí? Los sacerdotes y los falsos profetas, hermanos, muy importante estas palabras, que extraviaban al pueblo. Recordemos que los reyes que no querían hacer lo recto delante del Señor, se compraban, hermanos, se generaban ellos mismos un grupo de profetas, hermanos, que supuestamente pues oraban al Señor también y hablaban de parte de Jehová, pero no era así, hermanos, porque únicamente hablaban lo que querían escuchar, ¿sí? Únicamente les decían a los reyes lo que querían escuchar. No, sí, rey, te va a ir bien, mira, Jehová está contigo, te va a prosperar, ve y haz lo que quieras, ¿sí? Tú de ahora en adelante ya no te preocupes por el pecado, no te preocupes por no adorar al Señor, el Señor está contigo, te ama y te va a bendecir en todo lo que hagas, hermanos. Eso hacían los falsos profetas desde entonces, hermanos, ¿sí? Desde hace 2500 años, 2600 años, ya estaba pasando eso. Y el profeta Jeremías, pues, al confrontarlos con el poder de la palabra de Dios, con la autoridad de la palabra de Dios, hermanos, pues, como diría Pablo, sufrió penalidades, ¿sí? Por el Evangelio de Jesucristo, en este caso no por el Evangelio, pero sí por hablar la palabra de Dios,
por hablar la palabra real, por hablar la palabra verdadera, por condenar el adulterio, la idolatría, la inmundicia espiritual, ¿sí? La corrupción del corazón de estos reyes, de los gobernantes, de los sacerdotes, hermanos, que en lugar de guiar al pueblo hacia la presencia de Dios, hacían todo lo contrario, lo corrompían. Ya hemos visto ejemplos de lo que hacían, por mencionar a alguien, a Anás y Caifás, hermanos, como los sacrificios que se ofrecían en el templo, los animales que se iban a sacrificar, únicamente eran aceptados los que ellos vendían. O sea, si una familia venía desde el norte de Israel con su animalito, con su cordero, con su paloma, etcétera, pues le encontraban algún defecto, los sacerdotes estaban ahí para encontrar algún defecto, le decían, este no pasa, este no es aceptado, pero allá en la esquina te venden uno que sí. Y ese era un negocio de los mismos sacerdotes, hermanos. Pues todo eso ya existía, hermanos, toda esa corrupción ya existía. Y eso era algo que Jeremías, por ese corazón compasivo, por ese amor que tenía hacia su pueblo, condenaba, y eso al final pues le costó la vida. Sí, hermanos, siendo ya un adulto, al igual que Isaías, hermanos, Isaías también sufrió, Isaías también murió a causa de eso, siendo ya grande, siendo ya un ancianito de entre 80 y 90 años, lo mataron, lo seguían torturando, le seguían pidiendo que ya no hablara, hermanos, porque no les gustaba lo que decía, al igual que con Jeremías, ¿sí? También fue torturado, y parte de su libro, ahorita lo vamos a ver, en parte de su libro él escribe precisamente esas penalidades que él sufrió a causa de hablar la palabra de Dios, hermanos. Pues muchas veces nosotros creemos que lo que estamos pasando, que lo que estamos viviendo es exclusivo de nosotros, hermanos, que lo que se viene en este año, que el Señor nos guarde, que lo que se viene es complicado, que lo que se viene es difícil, hermanos. Creemos que somos los primeros que lo vamos a pasar, pero no es así, hermanos. Hace 2600, 2700 años, estos hombres, hermanos, valientes, arrojados, firmes en la palabra, lo veíamos hace 2 domingos, le pedían al Señor el valor, hermanos, el denuedo para ir y hablar, ¿sí? Para ir y confrontar el pecado, para ir y detener esa corrupción dentro del templo, dentro de la presencia, delante de la presencia del Señor. Y al final a Jeremías, hermanos, pues le costó torturas, le costó la vida. El libro también está dividido en 3 grandes secciones, en 3 secciones principales y junto con un apéndice, que digamos que es apéndice del libro de Jeremías, introducción un poco, es un capítulo que liga Jeremías con Lamentaciones. La primera parte del libro, hermanos, el profeta exhorta al pueblo a dejar su pecado con un mensaje claro y directo, como era Jeremías, ¿sí? Era amoroso, sí. Era compasivo, sí. Era el profeta llorón, tal vez, hermanos, pero eso no le impedía hablar la palabra del Señor como se debe de hablar, ¿sí? Este mensaje era, si no se arrepienten, vendrá un desastre inevitable. Incluso se predice la destrucción del templo de Jerusalén, ¿sí? Esta primera sección es del capítulo 1 al capítulo 25 de Jeremías. Así de directo era Jeremías, si no se arrepienten vendrá un desastre inevitable. Y lo vino, hermanos, con la destrucción del templo, con el sitio de Jerusalén, que si ustedes tienen oportunidad de estudiar un poquito más de eso, hermanos, háganlo, busquen por ahí en internet, en enciclopedias cristianas, acerca del sitio de Jerusalén, hermanos. Fue un suceso horrible, hermanos, fue algo que, un castigo realmente duro de parte del Señor para con su pueblo, porque a veces pensamos de que nada más llegó Nabucodonosor, tocó la puerta, se metió y se los llevó a todos, y ya, pero no fue así, hermanos, ¿sí? Fue un sitio donde tuvieron la ciudad rodeada, sin alimentos, sin agua, duró años, hermanos, eran invasiones, eran oleadas de ataque una tras otra hacia la ciudad de Jerusalén, y fue algo terrible, hermanos, fue algo realmente terrible el sitio de Jerusalén, la destrucción de la ciudad, de sus murallas, del templo, de toda la riqueza cultural, religiosa que había, todo desapareció. Amén, hermanos. Es algo muy, muy duro. Si tienen oportunidad, búsquenlo, estúdienlo, para que entendamos un poquito más cómo fue este proceso, que no fue así, de ya vine y ya me los llevo, no, hermanos. Hubo batallas, hubo muerte, hubo canibalismo, hubo hambruna,
hubo enfermedades, hubo plagas, hermanos, fue algo muy, muy feo el sitio de Jerusalén por parte de Nabucodonosor. La segunda sección, hermanos, es de género narrativo autobiográfico, ¿sí? Es una combinación de estos dos géneros, donde les mencionaba, cuenta las partes más importantes de su ministerio, así como una serie de vejaciones, es decir, de sufrimientos, de latigazos, de martirios, que el profeta vivió. ¿Por qué? Por predicar la palabra del Señor. Amén, hermanos. Muchas veces nosotros nos sentimos porque nuestra familia nos dejan de hablar, porque en nuestro trabajo nos dicen el aleluya, el hermanito, porque ahí en la cuadra donde vivimos tampoco nadie se quiere juntar con nosotros, nadie le quiere hablar a nuestros hijos, y nos sentimos mal por eso, hermanos, cuando hay gente que físicamente, hermanos, fue torturada hasta la muerte por predicar la palabra del Señor, ¿sí? Generalmente también conocemos a Pablo como un ejemplo de mártir, a Esteban como un ejemplo de mártir, a Santiago también como un ejemplo de mártir, a Pedro, a Juan, a los apóstoles, son quienes a nosotros identificamos como mártires, hermanos. Tal vez porque es más reciente, tal vez porque eso lo hemos estudiado más, pero estos profetas, hermanos, Isaías, Jeremías, Zacarías, Malaquías, murieron predicando la palabra del Señor, y el Señor Jesús se los dice, ¿sí?, al pueblo de Dios: ustedes mataron a todos los profetas, si son una generación malvada y demandan señal cuando las señales les llegaban, cuando los profetas les hablaban, pero ustedes los mataban porque no querían recibir la palabra que tenían para ustedes. Y la tercera sección es un mensaje de condenación, o son mensajes de condenación nuevamente contra las naciones paganas. Los capítulos 46 al 51. Aquí vemos otra vez, hermanos, cómo el amor del Señor, a pesar de ser mensajes de condenación, ¿sí?, cómo el amor del Señor se extendía a los alrededores de su pueblo. Porque si no le importaran estas naciones, hermanos, pues obviamente no hubiera hablado hacia ellas, no las hubiera exhortado, si no hubiera condenado su mala manera de vivir, sino que el Señor quería también rescatar a estas personas, entre ellos nosotros, hermanos, gentiles. Amén. Y el epílogo o el apéndice del libro es un capítulo, el último capítulo del libro, el 52, donde se nos habla, déjenme ver, acerca de es un lamento por la destrucción de Jerusalén, ¿sí? Es el capítulo 52, ¿sí?, donde se nos habla, si ustedes ven ahí su Biblia, es acerca del reinado de Sedequías, pero habla también acerca de la caída de Jerusalén, de la caída de Judá, de lo que pasó durante ese periodo, ¿sí? Es el capítulo 52, que podríamos considerar que es histórico y nos introduce, nos da pie al libro de las Lamentaciones, ¿sí? El libro de las Lamentaciones, bueno, como ya lo hemos estudiado también aquí, hermanos, en hebreo, en el Tanaj, en las escrituras hebreas, se le da el nombre a los libros por la primera palabra o la primera frase que aparezca dentro del mismo. Pues en este caso el libro de Lamentaciones, si nos basamos en esa nomenclatura, es conocido como el libro de Eiká, que quiere decir cómo, ¿sí?, que es como empiezan, es con la frase con la que empiezan las lamentaciones de Jeremías hacia la caída por la caída, mejor dicho, de Jerusalén, ¿sí? Vamos allá al libro de Lamentaciones, hermanos. Está después de Jeremías, antes de Ezequiel, ¿sí? Dice en el capítulo 1, versículo 1, dice: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones, se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. ¿Sí? Entonces, es por eso, es una expresión de asombro, hermanos, de tristeza, irónica tal vez, de decir, ¿cómo es posible que esta ciudad tan maravillosa, tan hermosa, tan grande, tan deseada por todos, ahora sea una ruina? También se le conoce, hermanos, por el nombre que nosotros le damos con la palabra Kinot, que quiere decir precisamente lamentación o llanto.
Tradicionalmente, como les mencionaba, es atribuido a Jeremías, aunque no existe la certeza total de que haya sido él el que lo haya escrito, pero por escritos antiguos que había o que se encontraron, se le atribuye a él, se le otorga a él la autoría de este libro. Está constituido por 5 poemas que narran la destrucción de Jerusalén en el año 586 en manos del rey babilónico Nabucodonosor. ¿Sí? Este es otro ejemplo, hermanos, de poesía hebrea que estudiamos la semana pasada. Son 5 poemas, es un libro cortito. También, hermanos, al igual que con los otros libros, los exhorto a que la leamos para que veamos también otro tipo de poesía, diferente a la de Salmos, pero con las estructuras que vimos de los paralelismos, para que vayan encontrando también ustedes, que vayamos encontrando los tipos de paralelismos que estudiamos la semana pasada. ¿Sí? De los 5 poemas, hermanos, 4 de ellos, los primeros, son acrósticos, mientras que el quinto es considerado como una oración personal del autor. Bueno, veíamos también la semana pasada, lo retomamos rápidamente, lo que es un libro acróstico, o lo que es un acróstico. Decíamos que un acróstico es escribir poemas, es escribir poesía, utilizando la primera letra de una palabra, o utilizando las letras de una palabra como la primera letra de las oraciones que se van o de los poemas, de la poesía que se va a escribir, que se va a recitar, ¿sí? Obviamente estos acrósticos, si nosotros los ponemos en español, pues no tienen sentido, porque no fueron escritos en español, fueron adaptados, traducidos al español, pero en el idioma hebreo, pues sí, es decir, empieza con una letra, por mencionar algo, ¿no? El primero de ellos, no quiere decir que así sea, hermanos. El primero de ellos que habla acerca de la tristeza. Digamos que la primera letra de las siguientes oraciones es la T, luego con la R empiezan a escribir otra vez, con la I empiezan a escribir otro poema, con la S otro, con la T otro, con la E otro, con la Z otro y con la A otro. ¿Sí? Esto es un acróstico, hermanos. Para quienes no pudieron verlo la semana pasada, eso es un acróstico. Empezar a escribir con las letras de una palabra, que cada una de estas se convierte en la primera letra de otras palabras. Generalmente se puede escribir así hacia abajo, o escribir la palabra así verticalmente y empezar a escribir así hacia los lados. Es un tema que vimos en la primaria, hermanos, en la secundaria, en las lecciones de español. Pues eso es un acróstico, ¿sí? Y estos primeros 4 son acrósticos. El primero habla acerca de la tristeza de Sión. ¿Por qué? Pues porque fue destruida, fue tomada Jerusalén. Después el juicio divino. El tercero es la esperanza de liberación, ¿sí? Es decir, no solamente pues el Señor nos está castigando por nuestros males, sino que el Señor nos va a liberar también de esto. El castigo de Sión consumado y oración del pueblo afligido. Una oración pues para pedir liberación, para pedir que el Señor traiga consuelo, que traiga fortaleza en medio de toda esa maldad o de ese mal episodio, de esa tribulación, de esa aflicción que estaba pasando el pueblo. Amén, hermanos. Es un libro cortito, es un libro de 5 capítulos, pero también muy hermoso, escrito en forma de poesía, que nos llena también pues de las mismas enseñanzas, ¿sí? Que hemos estado viendo. Nuestros actos, nuestra desobediencia traen estas consecuencias, pero también el Señor nos libera. Amén, hermanos. Ese es el tercer libro, el de Lamentaciones. Luego viene el libro número 4, que es el de Ezequiel, ¿sí? En hebreo, Yexekel. Fíjense, Ezequiel era un sacerdote. Ezequiel no era profeta tampoco consagrado desde su nacimiento, como lo veíamos con Isaías. Ezequiel era un sacerdote que comenzó su ministerio durante el 5.º año de cautiverio en Babilonia. Fíjense, Ezequiel era un sacerdote que estaba dentro del templo ofreciendo su oficio, ¿sí? O realizando su oficio como sacerdote encargado pues de las ofrendas, de los sacrificios, de los holocaustos. No sabemos exactamente cuál era la labor que tenía. Los sacerdotes hacían muchas cosas, pero era un sacerdote ahí encargado de algunas labores dentro del templo, ¿sí? Recordemos que los sacerdotes eran los hijos o los miembros de la tribu de Leví. Pues Ezequiel era parte de esta tribu,
Y él, fíjense, a él le tocó sufrir, le tocó padecer las calamidades del exilio, ser llevado a Babilonia, y una vez en Babilonia, fíjense, cuando ya tenía 5 años en cautiverio, cuando ya tenía 5 años de ser esclavo, 5 años de haber perdido su oficio, su valor como sacerdote, ahí es cuando el Señor lo llama, ¿sí? Él estuvo asentado junto al río Quebar, esto lo podemos ver ahí en el capítulo 1, versículo 1 de Ezequiel, y permaneció allí durante más de 20 años, predicando un mensaje de esperanza y salvación para los cautivos. Aquí, hermanos, Ezequiel ya tuvo un rol muy diferente, ¿sí? Porque Isaías y Jeremías predicaron antes del exilio, con el reino todavía en Jerusalén, con el pueblo todavía viviendo en la tribu de Judá, en el reino de Judá, y Ezequiel no, hermanos. Ezequiel fue el vocero del Señor, pero estando ya en Babilonia, ¿sí? El Señor lo levantó a él como un profeta ya estando en Babilonia. Vivía junto a un río y ahí la gente se congregaba cerca de él, se acercaba a él para seguir recibiendo palabra del Señor. Recordemos que al haber sido exiliados, se les permitían todavía ciertas libertades respecto a su religión, a sus costumbres, a sus tradiciones. Entonces Ezequiel pues seguía hablando de la palabra del Señor, tenía esa libertad. Él, a diferencia por ejemplo de Jeremías y de Isaías, no sufrió las vejaciones que sufrieron ellos. Él tenía esa libertad, era una persona importante dentro de los exiliados y era una persona sobresaliente. Desde que estaban allá en Judá, pues lo era porque era un sacerdote, sí, perteneciente al oficio del sacerdocio, pero estando ya en Babilonia, él era ese enlace directo entre el pueblo y Dios. Él era quien traía esa palabra de consolación, él era quien traía esa palabra de exhortación, de decir, nosotros estamos viviendo esto, nos lo ganamos, pero el Señor nos va a levantar, el Señor nos va a rescatar, el Señor nos va a sacar de aquí. Y esa palabra, hermanos, es la que al pueblo lo animaba a seguir, hermanos, ¿sí? Y es como la palabra, hermanos, esto me hace recordar a la palabra que nosotros recibimos cada día aquí, en la tierra, en la iglesia, hermanos. Estando aquí queremos ya irnos con el Señor, queremos ya estar con el Señor. Oramos porque venga ya por su iglesia, hermanos, porque lo que estamos viviendo es algo terrible, es algo que tal vez nosotros, a diferencia de ellos, no lo buscamos, no lo generamos. Tal vez sí, tal vez no, hermanos. Cada uno de nosotros conocemos las situaciones que estamos viviendo y por qué, de dónde vienen, pero recibimos esta palabra, hermanos, de aliento, de consolación, de decir que el Señor nos va a sacar de aquí, hermanos, y es la esperanza que tenemos. Un cristiano, hermanos, lo más valioso que tiene, junto con la salvación, obviamente, la vida eterna, es la esperanza, hermanos. La esperanza de que nos vamos a ir de este mundo a reunirnos con nuestro Señor Jesucristo. Ese es el valor más grande, hermanos, el tesoro más grande que un cristiano puede tener aquí en la tierra. Un cristiano sin esa esperanza, un cristiano que no cree en eso, hermanos, no tiene nada, no es cristiano, hermanos. Entonces, esa era la labor que hacía Ezequiel, de que el pueblo no perdiera su identidad, de que el pueblo no se olvidara de Dios, de que el pueblo no se dejara llevar, no se dejara envolver por tanto paganismo, por tanto ecumenismo, por tanta idolatría, hermanos, tanto pecado, tanta inmundicia que había en Babilonia, porque Babilonia no era un imperio pequeño, hermanos, no era una ciudad chiquita, era un imperio multicultural que se había extendido alrededor, a todo alrededor de lo que hoy es Medio Oriente. Entonces, no solamente adoraban sus dioses, tenían dioses de todos lados, costumbres de todos lados, gente de todos lados, hermanos, del mundo conocido. Era el imperio más fuerte en este tiempo, eran la nación predominante. Entonces ahí había mucha mezcla de culturas, de ideas, de filosofías, de dioses, hermanos, de religiones. Y la labor de Ezequiel fue muy importante porque mantuvo al pueblo centrado en la palabra del Señor, centrado en lo que el Señor le hablaba a Ezequiel, para que la gente, para que su pueblo siguiera acercándose a él y no se extraviara. Que es la labor como la que tenemos hoy nosotros como iglesia, hermanos, ¿sí?
de acercar la gente nuevamente a los pies del Señor, de no permitir, hermanos, que se extravíen entre tantas cosas que hay alrededor, entre tantas ideas, entre tantas filosofías, hermanos. Cada vez que por ejemplo, veo las noticias en el celular o en YouTube, que salen tantas nuevas ideologías, hermanos, o sea, de gente que se quiere hacer animal, de hombres que son mujeres, de mujeres que se hacen hombres, pero les gustan los hombres, no, es tanta perversión, hermanos, que nuestra labor debe ser como la del profeta Ezequiel, mantener a la gente aquí, acercarla nuevamente, que no se extravíen más, sino traerlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa fue la importante labor de Ezequiel estando en Babilonia, bien importante, hermanos, ¿sí? Él empezó a ejercer su ministerio siendo ya cautivo o estando ya cautivo en Babilonia. Este libro se divide en 5 títulos, en 5 diferentes secciones, que son primero, vocación de Ezequiel, es decir, el llamamiento de Ezequiel a su ministerio, que son los capítulos 1, 2 y 3, la caída de Jerusalén, sí, una recopilación de por qué cayó Jerusalén nuevamente. Si vemos esto en los 4 libros que llevamos estudiados, hermanos, en los 4 libros el Señor les recordó por qué estaban ahí, ¿sí? Capítulos del 4 al 24, profecías contra las naciones paganas, otra vez, hermanos, excepción del libro de Lamentaciones, pero en Isaías, Jeremías y ahora en Ezequiel aparece nuevamente esto, profecías contra las naciones paganas, capítulos 25 al 32, ¿por qué? Porque no dejaban, hermanos, porque el Señor las quiere salvar, porque el Señor quiere que se acerquen a Él y no dejaban sus costumbres idólatras, ¿sí? Paganas. La restauración de Israel, un mensaje bien importante. Estas últimas 2 secciones son bien importantes, parte fundamental, pilares del ministerio de Ezequiel en Babilonia. O sea, ¿cómo le voy a dar esperanza a la gente? Pues si lo que ellos están viendo es maldad, es destrucción, es prácticas sexuales inmorales, paganismo, ofrendas, hermanos, incluso humanas, de quemar niños, de sacrificar personas a dioses paganos, o sea, todo lo que están viendo, todo lo que están viviendo, todo lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir, hermanos, pues no nos da esperanza, si no nos llena de esperanza. O sea, a veces yo me pongo a pensar, Dios mío, ¿en qué mundo van a crecer mis hijos, mis hijas, mis pequeños, sus hijos, nuestros niños? ¿En qué mundo van a crecer, hermanos? Nosotros ahora, ya como adultos, hermanos, tal vez podamos entender un poquito más, digerir todo eso sin justificarlo, pero para un niño es muy difícil, ¿sí? Los niños son mentes tan brillantes, pero también al mismo tiempo tan frágiles, hermanos, y que hoy en día se les está bombardeando de tantas cosas que yo digo, Dios mío, ¿qué va a pasar? Entonces, el pueblo de Dios era como un niño, ¿sí? Siempre ellos dentro de su reino, ¿sí? Dentro de Jerusalén, dentro de Judá, y de repente salen, hermanos, a un reino totalmente pagano, con costumbres totalmente ajenas, totalmente contrarias a lo que ellos vivían, a lo que en ellos creían, a lo que nosotros creemos ahora, hermanos, a la fe que nosotros tenemos, a la que ellos tenían, y es un choque tremendo, hermanos, es un choque que cuesta decir, ¿cómo me puedes decir que hay esperanza en medio de todo eso? Y es por esto que estos 2 capítulos son bien importantes, porque hay una promesa de restauración, de que van a volver y de que el templo, el lugar donde se adora la presencia del Señor, se va a volver a levantar, de que la presencia del Señor va a volver a gobernar, va a volver a estar palpable, va a volver a ser palpable, va a volver a ser lo principal dentro del reino del pueblo de Dios. Amén, hermanos. Entonces, este es el libro del profeta Ezequiel, un profeta que, recapitulemos, llenó de esperanza al pueblo, que llevó nuevamente alegría, que llevó nuevamente esa lucecita en medio de toda la oscuridad que había alrededor de ellos, para decirles, hay salvación. No estamos solos, el Señor está con nosotros, ¿sí? El Señor hablaba a través de Ezequiel para que su pueblo supiera que el Señor estaba ahí. Amén, hermanos. Este es el 4.º libro, el 3.er profeta, el hermano Ezequiel.
Y vamos con el último, el número 5, el libro de Daniel, así como en hebreo, Daniel. Daniel fue deportado, al igual que Ezequiel, hermanos, él empezó su ministerio estando ya en Babilonia. Fue deportado a Babilonia en el año 605, siendo aún un adolescente. Vivió ahí por más de 60 años, tiempo en el cual desarrolló su ministerio, desarrolló su llamado. Fíjense, no sé si recuerdan, lo vimos anteriormente en el libro de Ezequiel, Jerusalén terminó de caer, Jerusalén terminó de ser destruida, de ser totalmente derrotado el pueblo de la tribu de Judá, el reino de Judá, en el año 586, pero aproximadamente 20 años antes, 19 años antes, Daniel ya había sido llevado a a Babilonia, de Jerusalén a Babilonia, porque desde que empezaron a llegar, hermanos, desde que empezó a atacar Babilonia, el rey Nabucodonosor empezó a tomar personas. Recordemos el libro de Daniel en el capítulo 1, que eran sobresalientes. También, de acuerdo a los estudios, a las escrituras antiguas, a la tradición judía, rabínica, Daniel también era una persona importante, hermanos, también era un príncipe, era una persona de la realeza, al igual que Isaías, por ejemplo. Entonces él fue llevado 20 años antes, 19 años antes de que fuera la caída de Jerusalén y que todo el pueblo fuera llevado, o la mayoría del pueblo, casi todo, fuera llevado a Babilonia. Él lo hizo 19 años antes, siendo un muchacho, siendo un adolescente, ¿sí? Se lo llevaron. Se fue y allá empezó a ser educado en las costumbres, en las tradiciones, en la religión, en la política, en la filosofía. ¿Por qué? Pues porque el rey veía que era alguien sobresaliente, junto con sus amigos, Ananías, Azarías y Misael, ¿sí? Sadrach, Mesach y Abednego. Junto con ellos cuatro, el rey los veía como algo, como a alguien, ¿sí? Con capacidades sobresalientes sobre los demás, además de lo que físicamente los hacía ser atractivos, hermanos, espiritualmente, mentalmente, eran sobresalientes sobre otros, ¿sí? O entre todos los demás. Entonces Daniel fue llevado siendo aún muy joven y empezó también su ministerio allá. Estando allá es cuando empieza a recibir las señales de parte del Señor durante más de 60 años. Y él empezó sirviendo, trabajando para el imperio babilónico, terminó trabajando para el imperio persa. Recordemos que el imperio persa fue quien vino y derrotó a Babilonia y tomó lo que le pertenecía a Babilonia y aparte se expandió todavía más. Y Daniel tuvo un papel muy importante en toda esa expansión. Él era el gobernante de los reyes, porque no destruían a todos los imperios, sino que con algunos pues simplemente se rendían, los dejaban que siguieran gobernando como querían, pero pagaban impuestos al imperio persa. Pues Daniel era el gobernante sobre todos los reyes de todos los imperios, o de todos los reinos, que el imperio persa conquistaba. Daniel gobernaba sobre ellos, ¿sí? Tenía autoridad sobre ellos. Además del proceso histórico, hermanos, de la importancia histórica, tiene un proceso o tiene una importancia fundamental. Sí, este libro es una base y una guía fundamental para poder entender los sucesos de los últimos tiempos, así como también es una guía para poder entender el libro del Apocalipsis, ¿sí? Esas 70 semanas que se mencionan en Daniel, hermanos, pues son parte de la promesa que nosotros estamos esperando, ¿sí? Que se cumplan esas 70 semanas para que sea pues el inicio de la gran tribulación, que sea el arrebatamiento de la iglesia y que empiece ya ahora sí todos los últimos acontecimientos que habrá en estos tiempos, hermanos. Pues el libro del profeta Daniel es una parte importante, fundamental. No se puede estudiar acerca de los últimos tiempos, no se puede hablar acerca de escatología, hermanos, sin hablar del libro del profeta Daniel y de las visiones que él tuvo, ¿sí? Que están compartidas, que fueron confirmadas, que son complementadas con lo que pasa en el libro del Apocalipsis. Bien, este libro, hermanos, es un libro pequeño, un libro muy importante, que tiene como mensaje principal
que Dios tiene en sus manos, el Señor tiene en sus manos el destino de todas las naciones y de todas las personas, ¿sí? Sin importar qué tan poderoso seas, como lo fue Nabucodonosor, ¿sí? El Señor tenía en sus manos su vida. Terminó Nabucodonosor siendo una bestia por renegar de Dios. Su imperio cayó por la profanación de su hijo hacia los instrumentos del templo, por las profanaciones que el mismo Nabucodonosor hizo, ¿sí? Siendo tan poderoso, cayó, vino alguien más fuerte que él, que fue derrotado, que el Señor instituyó, hermanos, que el Señor permitió que Babilonia cayera, que el imperio persa tomara Babilonia, el Señor lo permitió, que el Señor tomó en sus manos la vida de Daniel, la vida de sus amigos, de Ananías, de Azarías, de Misael, para que no fueran quemados los tres en el horno de fuego, para que Daniel no fuera devorado por los leones estando ahí en el foso o en el pozo, como lo queramos llamar. Que el Señor, hermanos, en lo que va a pasar, en lo que está sucediendo y en lo que va a acontecer, hermanos, Él tiene el control, Él tiene la medida de los tiempos, Él sabe quién se va a levantar en qué lugar para hacer tal cosa. Todo está en sus manos, hermanos. Ese es el mensaje principal que tiene el libro de Daniel, de cómo todo está en sus manos, de que no nos podemos escapar, de que no nos podemos ir a ningún lugar, porque todo está en las manos del Señor. Si lo negamos y decimos que no existe y que no va a pasar, no por eso va a dejar de suceder. El Señor tiene todo en sus manos, y aunque nos creamos poderosos, aunque nos sintamos intocables, aunque nos creamos eruditos, hermanos, el Señor tiene en sus manos nuestras vidas, nuestra existencia, nuestro destino. Amén. Este libro está dividido en dos partes. La primera de ellas es una parte narrativa, donde se nos dice cómo Daniel, junto con sus amigos y otros príncipes, y otros jóvenes sobresalientes, llegaron a Babilonia, cómo fueron apartados, cómo se les daba una dieta especial, se les instruía en todas las artes, culturas, misterios, religión, filosofías del pueblo babilónico, ¿sí? Cómo tanto él como sus amigos decidieron apartarse de eso, cómo se desarrolló su ministerio, los sueños de los reyes de Babilonia, la escritura en la mano, la estatua gigantesca de Nabucodonosor, cómo el Señor salvó a sus amigos del horno, cómo el Señor salvó a Daniel, que obedeció al Señor antes que a los hombres, que siguió orando a pesar de la prohibición que había de adorar a otros dioses. Daniel no se dejó intimidar, siguió orando y el Señor lo salvó. Esa es la primera parte, hermanos. Precisamente termina ahí en el capítulo 6 con la narración del foso de los leones. Esa es la primera parte de la historia del libro de Daniel. Sí, es una parte donde se nos narra, es una sección donde se nos narra acerca de un poco la historia de Daniel y sus amigos, y obviamente pues todas las enseñanzas que conlleva esto. La segunda parte, hermanos, es ya la parte conocida como parte apocalíptica o parte de revelación, parte de las visiones, donde vemos que incluso el profeta Daniel sufría dolores de cabeza, que se dormía, se desmayaba de tan fuerte impresión que él se llevaba por las visiones que él tenía, por el entendimiento que él recibía de parte del Señor, de lo que significaban esas visiones, de hablar acerca de la destrucción que vendría nuevamente sobre Jerusalén. O sea, él lo estaba viviendo, acababa de vivir la primera destrucción de Jerusalén, y él veía ya como la abominación desoladora, ¿sí?, se iba a posar sobre el templo, etcétera, hermanos. De las bestias, los imperios, cómo venían, y venía uno sobre otro, venía uno tras otro, y es una parte importante, hermanos, fundamental para entender los hechos de los últimos tiempos. Dos partes importantes que incluso nuestro Señor Jesucristo mencionó: la abominación desoladora, sí, que es cuando el anticristo se siente, ocupe un lugar de privilegio dentro del templo, del tercer templo de Jerusalén, y las 70 semanas, hermanos, que están ya en la recta final, esas 70 semanas, ¿sí? Esas son dos partes bien importantes a entender
acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos y que el profeta Daniel en su libro nos enseña y nos habla. Amén, hermanos. Este también pues es un libro en donde nosotros podemos ver cómo reyes paganos, reyes que no creían en el Señor, que tenían sus propios dioses, se convierten, hermanos, por llamarlo de alguna manera, entregan su vida al Señor por el testimonio de Daniel, por el testimonio de sus amigos. Y eso, hermanos, ya casi para terminar, lo vamos a ver ahí en el capítulo 6 del libro de Daniel, versículo 25 al 28. Amén. Capítulo 6 del libro de Daniel, versículos del 25 al 28. Dice la palabra del Señor. Esto es después de que Daniel ya había salido del pozo de los leones, del foso, de que el Señor lo había rescatado, como el rey Darío va corriendo. Lo primero que hace en la mañana es ir corriendo a ver cómo estaba Daniel, y al darse cuenta de que estaba bien, al darse cuenta de que no tenía ni un rasguño, el rey Darío alaba al Señor. Veamos lo que dice. Versículo 25 dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Amén, hermanos. Ese es un pasaje que a mí personalmente me gusta mucho, el ver cómo Darío, un hombre que no tenía absolutamente nada de conocimiento, nada de temor del Señor, por el testimonio de Daniel, de ver cómo Daniel arriesgó su vida, incluso sabiendo que el desobedecer las nuevas órdenes, los nuevos edictos, pues le causaría un mal grande, hermanos. O sea, el rey se dio cuenta de cómo Daniel, a pesar de eso, decidió obedecer a Dios, y gracias a eso, Darío, hermanos, conoció el poder del Señor, de Jehová, de nuestro Dios, y gracias a eso, hermanos, su hijo Ciro fue quien escribió el edicto para que Jerusalén fuera restituida, que fuera restaurada, para que el pueblo regresara. ¿Sí? Por el testimonio de una persona se salvó, se restituyó toda una nación. Entonces reflexionemos, hermanos, ¿a quién estamos salvando nosotros con nuestro testimonio? Amén. Pues vamos a terminar, hermanos. Por último, hablemos acerca de una pequeña conclusión, donde podemos ver que los libros de los profetas mayores nos enseñan en cada uno de sus pasajes la soberanía, bien importante, hermanos, esta palabra, la soberanía y justicia de Dios. ¿Sí? Son dos palabras, tanto la soberanía como la justicia, que están presentes en los 5 libros, hermanos, que acabamos de estudiar. Y esta justicia, esta soberanía, son para quienes han decidido tanto seguirlo como alejarse de él. Lo que mencionaba hace un rato. ¿Sí? El hecho de que en algunas iglesias se esté predicando que el arrebatamiento, el rapto es una mentira, que no va a suceder, que no es cierto, que esto es de cobardes, que nos tenemos que quedar, que tenemos que vivir la vida, que tenemos que disfrutar la abundancia, la prosperidad, las bendiciones del Señor. El hecho de que se alejen de la palabra, hermanos, no los libra de la justicia, no los libra de la soberanía del Señor. Amén. No solamente hay juicio y condenación en estos libros, ¿sí? No solamente son cosas terribles, palabras de juicio, palabras de exhortación, regaños, sino que el mensaje más importante, hermanos, que nosotros debemos entender de estos libros, ¿sí? El que debemos atesorar en nuestro corazón, es aquel que nos llena de esperanza, guiándonos hacia la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Nuevamente lo digo, el Señor no solamente nos exhorta, no solamente nos regaña o castiga, nos quiere, hermanos,
con Él. Quiere salvarnos, quiere redimirnos. Amén, hermanos. Acerquémonos a Él, hermanos. Bueno, hermanos, pues concluimos el día de hoy con el estudio de estas hermosas palabras que de parte del Señor hemos recibido en esta noche. No olvidemos, hermanos, seguir orando, no olvidemos seguir leyendo la Biblia, hermanos, indagar, escudriñar la palabra en todos estos libros que estamos estudiando, hermanos, que hemos estado estudiando ya hoy desde hace 7 semanas, o ya con 7 lecciones, contando la de hoy, hermanos. Si algo se les hace interesante, hermanos, si algo les llama la atención de esto que estamos resumiendo, súper resumiendo, hermanos, estúdienlo, hermanos, vívalo, léalo en su casa, léalo con su familia, para entender, hermanos, acerca de qué estamos hablando, para entender, hermanos, por qué es tan importante que conozcamos la palabra de Dios en estos tiempos, hermanos, que vienen tremendos. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, vamos a pedirle que esté con nosotros y pues vamos a terminar con una oración. Incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a darle gracias a nuestro Padre. Señor, cuántas gracias te damos, Padre Santísimo, por la bendición que nos has dado en este día, en esta noche, Señor, de estudiar tu palabra, Señor, de aprender más de ti, de aprender de estos hermosos, estos importantísimos libros, Padre, sin los cuales no se puede entender el Evangelio, no se puede entender la obra de tu Hijo Jesucristo, Señor, lo que hizo y lo que está por venir, Señor. Ayúdanos, Padre, abre nuestro entendimiento, ayúdanos a entender, Padre, estas palabras, Señor, estas figuras, Señor, literarias, Padre, que parecen muy difíciles, Señor, pero que tu Espíritu Santo nos revele, Señor, el significado de estas y la importancia para nosotros en nuestros corazones y en nuestras vidas, Padre. Guíanos, Señor, en el estudio de tu palabra, Señor, no solamente hoy, Padre, sino el día de mañana, el día jueves, Señor. Guíanos, Padre Santísimo, en nuestras casas, Señor. Ayúdanos a entender la palabra, Padre, y que tu presencia permanezca en nuestras vidas, Señor, siempre. Por favor, Señor, cuídanos, Padre, líbranos del mal, Señor, y como aprendíamos hace unas semanas, hace algunos domingos, Padre, danos valor, Padre, danos ese denuedo, Señor, para así como Jeremías, como Isaías, Padre, plantarnos y hablar tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Sé exaltado, Señor, recibe toda gloria y toda honra, Padre, porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesucristo te adoramos, Señor. Amén. Amén, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, por una enseñanza más, por una lección más. No se pierdan la siguiente semana la primera parte de los profetas menores, ¿sí? Los primeros 6 libros de los profetas menores. La primera de 2 lecciones, la lección número 8, donde estaremos hablando acerca de los primeros profetas menores, y seguiremos viendo, hermanos, muchas palabras, muchas enseñanzas parecidas a las que hemos visto el día de hoy, ¿sí? Revelaciones de esperanza, de salvación, exhortación a volver al camino del Señor. Esta semana, la que sigue y la otra, hermanos, es de lo que va a estar lleno este curso, hermanos. Entonces, los exhorto en el amor del Señor a que nos pongamos a cuentas con Él, a que analicemos nuestros caminos, nuestros pasos y nos pongamos a cuentas con el Señor. Amén, hermanos. El Señor los bendiga. No se pierdan mañana la transmisión de la epístola del apóstol Juan. No se la pierdan. El jueves el estudio de los dones, el sábado la oración, el domingo, hermanos, también el culto en general. Recuerden de estar dejando comentarios, hermanos, de estar dejando likes, de estar compartiendo los videos para que el video se haga relevante para el algoritmo de YouTube y la palabra se pueda seguir extendiendo, que se pueda seguir expandiendo. Saludos a todos nuestros hermanos en todos los estados de nuestra República Mexicana, en otros países, Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Israel y donde quiera que nos estén viendo. Que el Señor los bendiga y la paz del Señor sea con todos nosotros. Nos vemos, hermanos, hasta la próxima.